La secuencia rápida, en el caso de urgencia, ya tienes localizado la patología del paciente o la sospecha, ¿cómo iniciaríamos? Pasa esto, ¿no? Estaba así, ¿vale? ¿Qué harían primero? A ver. Lo prendo. Acá dicen el peso y sexo del paciente. Y él puede ser. ¿Qué se hace primero? Yo diría que primero se compraron una cinta y el cine, se hagan su calculadora. Primero, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos siempre esta situación y, o sea, no es una de una, todos pasamos por ahí, pero se trata de esto grande, ¿no? Muchas veces vamos al paciente, todos se olvidan de la. ¿Qué pasa? Tú vas al paciente, sabemos que con el AMLO le estás dando una presión positiva, X, estás inflándole los alveolos sin una presión regulada. Entre más te tardas en programarlo, ese paciente va a sufrir más. Si no tenía patología pulmonar, no vamos a agregar. Entonces, que este chance se convierta, claro, no tanto así, ¿verdad? Pero se pone el escrito, está bien. Y bueno, seguimos. Volumen corriente, ese paso más difícil, porque se tiene que calcular y no sabes, pero si lo sacan, ya lo hicieron. Hay dos fórmulas, peso ideal, lo que comentaron ahí arriba. Hombres hay metros cuadrados por 23, mujeres lo mismo por 21.5. Y si el paciente tiene un CDRA, es que se pronuncia que sí, talla en centímetros, menos 152.4 por 91 más 50. Igual, pero los 45 si es mujer. ¿Sale? Entonces, cuando hagan la resta, la talla en centímetros, por favor, si yo mido 1.75, no pongan 1.75, pongan 175, si no nos va a salir. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es esto? Vamos a sacar el del doctor suponiendo que tiene una patología pulmonar, un CDR cero, y el doctor dice que mide 1,86. Entonces van a hacer esta operación: 186 menos 152.4 por 0.91 más 50, porque en el caso es masculino. ¿Alguien tiene el resultado? 80.57. Guarden ese resultado, ahorita más tarde vamos a ver para qué nos sirve. ¿Va? Y la otra, si no tuviera eso, si tuviera si fuera un manejo netamente de soporte, pues no está bien, talla en centímetros, talla al cuadrado por 23, ¿cuánto es? Es la misma talla, 186. Hagan la multiplicación. Metros cuadrados. Talla al cuadrado. 79.57. ¿Y en la otra le dio? 80. Anoten las dos. Si se fijan, varía como 1 litro o 2 litros. Ese es el truco de esto. Ahora vas a decir, no, todas son más buenas. Pero les tengo que explicar. Y ahí está, miren. Un paciente que no tiene CDRA, peso ideal. Un paciente con CDRA, peso predicho. Y les dije que guardaron el resultado porque vamos a hacer esta otra operación. Después de terminar el peso ideal o el predicho, según sea el caso, si el paciente no tiene CDRA, lo podemos calcular a 6 por 10, de 6 a 10 mililitros por kilo, es decir, ¿verdad? Necesitamos saber cuánto pesa el paciente. En la hoja de enfermería es la hoja que dice la verdad de todo, fíjense cuánto pesa su paciente. ¿Cuánto pesa? 95, entonces háganlo con ese peso. Entonces lo vamos a calcular. Generalmente se opta por un término medio, lo pueden calcular a 8 y aquí lo pueden calcular a 6. Vamos a suponer que tiene CDR, entonces lo calculamos a 6. Al resultado que les dio, lo van a multiplicar por 6
al paciente que les dio en la ecuación del peso predicho, que les dio 80 puntos y algo, ¿no? Lo van a multiplicar por 6 y ¿cuánto les da? Hagamos otro. 4,86. Ese sería el valor equivalente que le corresponde a ese paciente. ¿Sale? ¿Está difícil? Ahora sáquenlo con el otro, con la otra fórmula. ¿Cuánto les había dado? 70 puntos, ¿no? Multiplíquenlo igual por 6. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 4,77 versus 4,80 y tantos. Son 2 o 3 litros los que varían. Generalmente yo siempre les digo que lo calculen por CORA. ¿Sí? Pero de hecho estas fórmulas salieron en base a un estudio que es este, tampoco es que sea arbitrario. Este estudio en el 2000 se llamó estudio Alamán y tuvo dos métodos que se estudiaron: volúmenes tidales altos, ¿sí? El peso ideal, y unas presiones meseta bastante altas, permisivas de 50 centímetros de agua. Vamos a ver que no, ya son menos. Contra grupos que tenían la mitad, 6 mililitros kilo, y unas presiones meseta un poco más bajas, de 30. Ideal. Reducción absoluta de la mortalidad, es significativa, más días libres de ventilación, menos lesión inducida por el ventilador. Sí, reducción desde el 2000. Entonces, por eso se optó por las famosas medidas de protección pulmonar. Esa se le quiere como una foto al final, ahí viene la respiración. Y el primer paso entonces sería el PIB, presión al final de respiración positiva. ¿Cuánto le ponemos de PIB? ¿Quién me dice? 5, 8, 10. ¿Cuánto le pondrías más? Dice más que 8. ¿Usted? Sí, como 6, ¿no? Bueno, pues puede ser el que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque generalmente también se basa en metas, ¿sale? Lo que va a acercar aquí es el colapso alveolar expiratorio. Hay casos en donde no se pone PIB. El PIB debe de estar en 0. Pacientes con trombosis coronaria, pacientes con trombosis pulmonar o pacientes de choque, Z-PIB 0. Son pocos, pero en eso no se beneficia del PIB. O si están reanimando, pueden colocar ventilador, pero le ponen 0, entre otras cosas, no más es el PIB. Entonces, se prefiere un PIB de 5 a 8, idealmente de 5. Disparo. El disparo es lo que el ventilador, lo que les decía, va a detectar como un esfuerzo al paciente y va a dejar abrir la válvula inspiratoria. ¿Sí? Se puede programar por flujo o por presión. El flujo puede ser de 1 a 3 litros y la presión de 0.5 a 2 centímetros de agua. Generalmente aquí lo programamos por litros minuto. ¿Sale? Lo ideal será término medio y ponerle 2 y acá mismo. Frecuencia respiratoria, ¿cuánto le ponemos? 12, 10, 15, 14, 16, no siempre. Pues puede ser la que ustedes quieran, porque también va en base a metas. Pueden ponerle la que quieran inicialmente, pero su target debe de ser 35 a 45 milímetros de mercurio. Idealmente con un capnógrafo, si tuviéramos un capnógrafo, mejor, porque lo ves inmediatamente. Pero si no, pues con la gasometría. El CO2 se refleja en 5 minutos. Internos e internos, 5 minutos, que probablemente todavía le puede tomar gasometría. Después de eso vamos a ajustar, ¿verdad? ¿Cómo ajustamos la frecuencia respiratoria? Por ejemplo, si el paciente tenía en la gasometría un PCO2, una presión de oxígeno de 60, está elevada. Queremos ajustar la frecuencia. Están dos fórmulas, por frecuencia respiratoria y por volumen. Las dos son buenas, pero ¿qué creen? Si ya nos quedamos la cabeza calculando el volumen vital, pues ya no nos muevan, porque si calcula el volumen vital, se les va a mover. Entonces, la mejor frecuencia. Se calcula así: frecuencia respiratoria actual por CO2 actual entre el CO2 esperado.
y nos va a dar la frecuencia que tenemos que mover. Un ejemplo, yo le quise poner 16. No, le quise poner 10 de frecuencia respiratoria. Y el PCO2 me salió en 62. A ver, hagan. Frecuencia respiratoria actual, 10. Por PCO2 actual, 62. Entre el que queremos, vamos a llevarlo a 45, no hay que ser tan drásticos tampoco, ¿no? ¿Cuánto sale? 13.7 por acá, ¿sí? Entonces, esa es la frecuencia que nosotros vamos a buscar para el PCO2 esperado. Y la sacan rápido. Si ustedes se van por el volumen tidal, van a volver a correr acá arriba, pues ya lo calculan. No sé si me explico, pues a mí se me hace más sencillo así. Entonces, acuérdense que es en base a metas dinámico, voy a hacer en un camino largo, pero bueno, tenemos la simetría. FIO2, ¿cuál FIO2 vamos a poner al paciente? 100, 90, 60, 21, me decían por allá. No, pero si la 21 es el área ambiental, no hay que quitar el ventilador. No, pues con ese 21 mantiene estas metas, sí se queda. Hasta que se nos haga la. Entonces, igual, puede ser de 21 a 100, manteniendo saturaciones de 94 a 96 y presión de oxígeno de 60 a 100. ¿Sale? Entonces, ojo, un paciente que ya se intubó, que ya pasaron horas, no puede estar en 100. Si la FIO2 está en 100 y estas metas están rebasadas, vamos a generar patología por radicales libres, ¿sí? Biotrauma. Entonces, ojo con eso. Flujo inspiratorio, pues es lo que les comentaba al inicio, es como se va a mover el aire. Generalmente de 30 a 60 litros por minuto. Hay asincronías que si de 30 a 60 le calculamos menos o más, pues al paciente le va a faltar el flujo inspiratorio. Tiempo inspiratorio, generalmente de 0.3 a 1.2 segundos, para que una relación se tenga de 1 a 2. Y aquí está la fórmula. Si no se las da el ventilador, ustedes van a dividir 60 segundos, que es lo que tiene un minuto, entre la frecuencia actual, vamos a suponer 13, por acá salió. Saquen, entonces dividan 60 entre 13 entre 3, ¿cuánto les da? 1.5, está acá un poquito pasadito entre los rangos, pero se acerca. Ese sería el tiempo inspiratorio ideal para este paciente. Y la relación IE, lo que les comentaba, el tiempo inspiratorio, el flujo y la frecuencia están relacionadas. Si ustedes lo mueven a uno de estos, se va a modificar estos dos o esto. Pausa inspiratoria, esa no la vamos a ver, nomás es a detalle, nomás es importante que sepan que es para obtener la presión meseta. Es una manera que se hace por 5 segundos, se le aprieta la pausa y nos va a desenmascarar la presión meseta. La presión meseta es una presión que se va a obtener para esta medida, que es el driving de presión. El driving de presión es precisamente resta la presión meseta al pico y nos va a dar este punto de corte. ¿Qué quiere decir esto? Si nos sale esto, entre menor sea, quiere decir que el pulmón del paciente está más extensible o está menos dañado. Si nos sale 3 o más, hay problemas de extensibilidad para que no se hagan bolas. ¿Sí? Es decir, si tenemos una presión meseta de 20 y tenemos una presión meseta de 20 y tenemos un PIB programado de 8, ¿cuánto les da? Los 12, ¿no? Entonces estaría bien ese paciente en teoría. Y ustedes sin ver el expediente y sin revisar a fondo el paciente, ya saben que ese paciente por lo menos no tiene nada en la pulmón. Y ahí está la que les decía, ahí viene resumida, las metas de protección pulmonar, cómo deben determinar a sus pacientes. Estos son los objetivos, cuando el paciente está ventilado, a los que hay que llegar, ¿sale? Ojo, son varios, pero les pongo hincapié en la programación inicial, sobre todo en la presión máxima de la vía aérea, la Pmax. Tú programaste bien tu ventilador, hiciste todo correcto, pero si tienes presiones arriba de 35, detente, vuelve a revisar a tu paciente, lo que está pasando. No puedes dejar a tu paciente con una presión con esas medidas. La lesión inducida por ventilación, entonces todas estas cosas, barotrauma, miotrauma, ¿verdad? Flujotrauma, ergotrauma, aspiración para los pacientes inflamen el globo, el taponamiento no está con los centímetros de mercurio 20 adecuados. Todas estas lesiones se pueden prevenir si hacemos estas medidas. ¿Vale? Vamos a ir más rápido. Entonces es una progresión
desde que nosotros detectamos al paciente, los objetivos que tenemos, a lo mejor en urgencias vemos hasta aquí. Todo esto ya le toca ver el piso, al intensivista, pero también se trata de retirar la ventilación lo antes posible. Entonces, es una progresión donde si al paciente la mayor parte de las veces se hace con una secuencia y una programación, ustedes miden, analizan y revaloran a su paciente, pues van a llegar a poderlo destetar. No en todas las ocasiones, pero en la mayoría. Y bueno, este otro tema es una probadita, porque también es un mundo. Una vez que ya programan el ventilador, esto es más que nada para cuando el paciente ya está, ahora sí que en otro, ya no está en choque, no sé, ya está en segundo contacto, el piso, en la terapia incluso, las famosas asincronías, las morfologías de las curvas del ventilador normales, hacia grosso modo, esta es la curva de presión-tiempo, ¿sí? Si se fijan, aquí está separado porque es el que programamos, flujo-tiempo. Esta generalmente es en la letra tiburón se está programada por la morfología por volumen. Esta es una cuadrática, inspira el paciente, y esta es la de volumen, que es una forma triangular. ¿Sabe? Esta es la que les decía a ustedes, personal de enfermería. Si el paciente tiene algo en la vía aérea, en el tubo o en el circuito, esta línea de expiración se va a ver como una sierra, y ustedes al verla en el bronquio van a decir, bueno, a lo mejor tiene algo en el tubo, lo aspira, y si efectivamente tiene flema o moco, se les quita, esa curva ya debe aparecer así. Entonces ese es un tip que les puedo dar para que aspiren al paciente, solamente viendo la curva, porque a veces el paciente no se escucha, ¿verdad? No nos damos cuenta. Y bueno, estas son las variables de fase. Cada que el ventilador ejerce un determinado gatilleo, que es la primera, o el trigger, que es la primera variable, sale el flujo que le programamos con el volumen y llega a un límite en la segunda fase, cicla, es la tercera fase, y expira, que sería la cuarta, que llega a la línea de base. Entonces, todas son importantes, pero vamos a enfocarnos en el disparo y en el ciclado, porque ahí vienen las asincronías. Y bueno, las principales asincronías se dividen en asincronías de disparo, de ciclado y de flujo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero las asincronías de disparo que van en relación al trigger. Aquí tenemos que el paciente empieza a hacer un esfuerzo expiratorio con el diafragma, por eso es negativo, puede empezar la presión negativa, mete el aire, el ventilador, y aquí se entró, pero fíjense en la flechita de lo que hace. Aquí el paciente desencadenó con otro trigger, pero no fue suficiente, no tuvo la suficiente fuerza como para desencadenar la inspiración y se quedó ahí. Entonces, esto quiere decir, igual en el flujo, que el paciente tiene sed de aire, no es lo que le llaman sed de aire. ¿Por qué pasa? Porque le pusimos el trigger muy elevado, la sensibilidad muy elevada, más de 3 litros, pues el paciente se está ahogando, es lo que quiere decir. ¿Cómo lo corregimos? Pues ajustando el trigger, que yo les dije que era. Déjalo, lo ponemos en 2. El doble disparo es entregar 2 veces el volumen. Si le habíamos programado 483, pues en realidad va a meter lo doble, ¿no? Entonces es grave. Aquí inicia la ventilación. Aquí la diferencia es que el doble disparo, el paciente inicia la ventilación, los 480 que le metimos, sale, pero no hay un tiempo expiratorio, se vuelve a jugar con el expiratorio, podría meter hasta 900. Entonces, esa es la sincronía. ¿Cómo se corrige? Pues aumentando el volumen. Esto será porque el volumen final se lo programó muy bajo. Y la del disparo reverso es lo mismo, pero aquí la diferencia es que el trigger lo inicia el ventilador. Lo que hace el ventilador es trillar, inicia la inspiración, y esto se da en casos de sobredistensión, atrapamiento aéreo. Ese aire que entra, ese flujo rebota en el diafragma está tenso, y lo que vuelve a hacer el ventilador es detectar como si fuera otro trigger y lo vuelve a meter ahí. ¿Saben? De ciclado eso está un poco más fácil. ¿Por qué? El ciclado es retrasado o es prematuro. O sea, aquí le programamos un tiempo inspiratorio muy prolongado, que les enseñé a calcular, y aquí el paciente quiere ya sacar el aire. Dice, ya, pero el ventilador, usted le programó un tiempo, demasiado tiempo, y el paciente ya lo quiere sacar. Y acá es al contrario.
¿sí? Aquí el paciente, usted le programa un tiempo inspiratorio muy corto y el paciente ya quiere respirar, quiere inspirar, por eso se ve aquí la curva de la dirección negativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ajusta? Pues simplemente calculando el tiempo inspiratorio correcto. Y el de flujo, pues es un poquito más sencilla de entender, es porque no le pusimos el flujo adecuado, ¿sí? Entonces, aquí el paciente otra vez, las curvas de función negativa, quiere, su diafragma se está moviendo, quiere respirar porque no le alcanza el aire, entonces vamos a ajustar nada más el flujo programado, ¿sí? Si se lo damos en 30 y ocupamos, pues hay que subir y ajustar con lo demás. Entonces, de todas las sincronías, a lo mejor estas, hay ventiladores muy inteligentes, de las ajustas suaves, las de flujo, las de ciclado, pero las de disparos así no las deben dejar pasar, porque se puede el paciente involucrado y no le vamos a ayudar en nada. Sí, bueno, eso es una probadita, porque la verdad es mucho para todo lo que es. Y bueno, entonces, pues no sé si tienen alguna duda.